Marzo de 2024. En las profundidades heladas del Atlántico Norte, un gigante silencioso surca las oscuras aguas del océano. El submarino nuclear británico HMS Vengeance acumula 201 días sin asomar a la superficie, casi 7 meses sin contemplar la luz solar, sin inhalar aire puro, sin sentir el suelo bajo los pies. A bordo, 130 personas habitan un cilindro de acero completamente desconectadas del mundo exterior, cumpliendo una misión que pocos comprenderían y todavía menos serían capaces de aguantar. No se trata de un submarino de recreo, es un bastión de combate de vigilancia permanente de sacrificio sin pausa. Allí dentro no existen ventanas, ni horarios convencionales, ni cielos nocturnos repletos de estrellas. Solo muros de metal, el murmullo constante de la maquinaria y un océano implacable cerrándose en todas direcciones. ¿Cómo se logra sobrevivir en semejantes condiciones? ¿Cómo se concilia el sueño en una litera del tamaño de un féretro? ¿Cómo se ingiere comida fresca tras 3 meses sin reabastecerse? ¿Cómo se preserva la estabilidad mental cuando lo único que rodea al marino durante semanas es una luz artificial y una pantalla cargada de datos? Las respuestas no solo te asombrarán, sino que te llevarán a replantear todo aquello que consideras verdaderamente difícil. El HMS Vengeance no es una cárcel flotante, es una ciudad subterránea capaz de generar su propio oxígeno, su propia agua y su propia energía. Un universo hermético sustentado por la ciencia y por una disciplina inquebrantable. Pero más allá de la tecnología, quienes hacen posible esta proeza son las personas, hombres y mujeres, que abrazan la oscuridad, el confinamiento y el silencio para defender un país que ni siquiera conoce su paradero. Hoy nos hundiremos en ese mundo invisible, un recorrido por la vida submarina contemporánea, donde la camaradería es una norma sagrada, la rutina se convierte en herramienta de supervivencia, y el más pequeño de los errores puede desencadenar la catástrofe. Lo que estás a punto de descubrir transformará para siempre tu imagen de los custodios del océano profundo. Imagina tratar de descansar en un espacio tan reducido que apenas te permite darte la vuelta, una litera de 74 centímetros de ancho por 1,88 metros de largo con tan solo 45 centímetros, separando tu rostro del techo. Eso es lo que los submarinistas llaman su hogar durante meses. No hay ventanas, no hay quietud total, solo el rumor persistente de los motores y un ocasional tintineo metálico. Pero eso dista de ser lo más extremo. En submarinos de la clase Virginia, las literas no alcanzan para toda la tripulación. Apenas existen 94 para 135 personas a bordo. La solución se llama litera compartida por turnos. 3 marineros se reparten el mismo espacio para dormir. Cuando uno concluye su guardia, otro ocupa ese lugar todavía tibio. Se cambia la ropa de cama a toda prisa, si el tiempo lo permite, y el marinero se abandona a unas pocas horas de sueño antes de que el ciclo se repita. Es poco confortable, es impersonal, pero es lo que la situación exige. Durante muchos años, los submarinos funcionaron bajo un ciclo de 18 horas partido en 3 guardias de 6. Eso implicaba vivir al margen del ritmo natural del mundo exterior. Sin embargo, en años recientes la Marina ha empezado a adoptar un esquema más convencional de 24 horas, guardias de 8 horas y 16 horas destinadas al descanso y al tiempo libre. Este ajuste ha redundado en una mejora notable del sueño y las capacidades cognitivas de la tripulación. Cada marinero dispone de un pequeño casillero apenas del tamaño de un bolso de cabina para guardar todas sus pertenencias. Nada más que eso, la litera se convierte en su único rincón propio, una cortina, una luz mortecina y tal vez una fotografía familiar adherida al techo de acero. Y aún así, son muchos los marineros que afirman descansar mejor bajo el mar que en tierra firme. El murmullo constante de los sistemas, la temperatura estable del ambiente y la rutina casi mecánica generan un entorno en el que paradójicamente la mente consigue apagarse. Porque en las profundidades del océano el descanso no es ningún privilegio, es un instrumento de supervivencia. Piensa por un momento en lo que implica abastecer a 130 personas durante 3 meses enteros, sin posibilidad alguna de reabastecerse, sin tiendas, sin entregas, sin escalas. Solo la tripulación, sus compañeros y aproximadamente 7 toneladas de víveres cargados manualmente antes de que el submarino abandone el puerto. Esa es la realidad cotidiana de cada misión submarina.
Previo a la partida, el personal embarca más de 15.000 libras de provisiones. El espacio disponible es tan reducido que durante las primeras semanas algunos tripulantes literalmente descansan encima de cajas de alimentos. Los cuartos de baño se transforman en improvisadas despensas. Hay quienes caminan sobre latas de conserva día tras día hasta que el consumo gradual va liberando algo de espacio. Los alimentos frescos, frutas, verduras, productos lácteos apenas sobreviven entre 10 y 14 días. A partir de ese punto, la alimentación depende casi exclusivamente de productos enlatados, deshidratados y congelados. Sin embargo, y a pesar de esas condiciones tan restrictivas, los cocineros de submarinos gozan de un prestigio notable dentro de la Armada. Su labor va mucho más allá de mantener a la tripulación nutrida, la mantienen con el ánimo en alto. Desde cortes de carne a la plancha hasta helados elaborados a bordo, cada plato se prepara con un nivel de exigencia que rivaliza con el de cualquier restaurante en tierra firme. Todo esto ocurre en una cocina más pequeña que la de una vivienda corriente sin llamas abiertas, valiéndose únicamente de hornos de convección, placas de inducción y freidoras a presión. La rutina alimentaria contempla 4 servicios diarios: desayuno, almuerzo, cena y una ración completa a medianoche destinada a quienes están de guardia. El menú se renueva con frecuencia para romper la rutina, porque incluso un pequeño cambio en lo que se sirve puede influir notablemente en el estado de ánimo de personas confinadas en las profundidades del mar. Y para dimensionar la magnitud de todo esto, un solo submarino puede transportar más de 1.000 libras de café, 5.500 libras de harina y cerca de 30.000 libras de azúcar. Porque en el fondo del océano, una buena comida no solo alimenta el cuerpo, también sostiene el espíritu. Mantenerse operativo a cientos de metros de profundidad no es solo una cuestión de coraje, es ciencia aplicada al límite. Los submarinos actuales no dependen de reservas de oxígeno ni de tanques de agua que alguien haya llenado antes de zarpar. Los generan ellos mismos, extrayéndolos del hostil entorno oceánico que los rodea para sostener a su tripulación durante meses sin necesidad de reabastecer. Empecemos por lo más urgente: el aire respirable. A bordo se emplea la electrólisis, un proceso que descompone las moléculas del agua marina en sus 2 elementos, hidrógeno y oxígeno. El primero se vierte al océano, el segundo se captura, se almacena y circula por toda la embarcación. Con agua salada y la energía nuclear que estos colosos generan en abundancia, es posible producir oxígeno suficiente para que 130 personas inhalen sin interrupción durante el tiempo que sea necesario. Después viene el agua dulce, ese mar que los envuelve mortal si se bebe directamente. Es transformado en agua limpia a través de plantas destiladoras integradas en el propio casco. Estas instalaciones son capaces de producir entre 10.000 y 40.000 galones al día, una cantidad más que holgada para cubrir la hidratación, la cocina, la higiene y el mantenimiento de los sistemas internos. Sin embargo, el desafío no concluye con fabricar lo que hace falta. También es imprescindible deshacerse de lo que el organismo humano descarta: el dióxido de carbono. Si se permite que se acumule, se convierte en un veneno silencioso. Para evitarlo, el aire es depurado de forma continua mediante sustancias químicas diseñadas para capturar el CO2 antes de que alcance niveles peligrosos. Cuando las circunstancias lo permiten, ese gas se expulsa al exterior sin riesgo. Sensores distribuidos por toda la nave monitorizan la composición del aire en tiempo real, capaces de identificar hasta la más mínima concentración de monóxido de carbono o vapores nocivos. La tasa de fiabilidad de estos sistemas roza el 99%. En el interior de un submarino, cada respiración y cada sorbo de agua son en esencia el resultado de una batalla ganada por la ingeniería humana frente a uno de los ambientes más despiadados de la Tierra. En un ambiente donde 130 personas comparten el mismo espacio durante meses completamente aisladas del mundo exterior, la gestión de los residuos no es un aspecto secundario. Se trata de una cuestión vital que involucra salud, logística y supervivencia. Y aunque pocas veces se habla de ello, constituye uno de los sistemas más complejos e indispensables dentro de un submarino de última generación. Los sanitarios, los submarinos contemporáneos, están equipados con inodoros de vacío parecidos a los de los aviones, aunque considerablemente más sofisticados. Cada vez que se acciona la descarga, los desechos son conducidos hacia depósitos presurizados de retención.
Posteriormente, dichos depósitos se purgan al mar mediante aire a presión, pero únicamente en aguas internacionales y a no menos de 3 millas náuticas de cualquier litoral en cumplimiento de rigurosas regulaciones ambientales. El procedimiento debe ejecutarse sin margen de error. Un fallo en la operación del sistema puede provocar obstrucciones, emanaciones desagradables o, en el peor de los casos, una contaminación interna que afecte tanto el estado de ánimo como la seguridad de la dotación. Por ello, cada miembro de la tripulación está adiestrado para utilizar los sanitarios con una precisión que roza lo quirúrgico. Los residuos sólidos como papel envases o sobras de comida también están sujetos a un protocolo estricto. Todo se prensa en cilindros metálicos perforados de dimensiones estandarizadas. Estos contenedores fabricados a bordo se lastran para garantizar su hundimiento y se expulsan a través de un conducto específico, una suerte de torpedo destinado a los desechos. Pero lo más llamativo es la planificación que se realiza con antelación. Antes de que el submarino parta, todo lo que se introduce en él ha sido seleccionado para producir la menor cantidad de residuos posible. Los embalajes de cartón, por ejemplo, se retiran antes del embarque. Cada lata, bolsa o paquete está concebido para ocupar el espacio mínimo y poder eliminarse de manera segura durante la travesía. En este entorno hermético, incluso los desechos se convierten en una cuestión de precisión, disciplina y responsabilidad compartida, porque en las profundidades del océano nada se deja librado al azar, ni siquiera aquello que se desecha. Por encima de los sistemas de última generación y los procedimientos castrenses, existe una fuerza mucho más profunda que mantiene viva la convivencia dentro de un submarino. La cultura invisible del respeto mutuo, la comprensión y la fraternidad. En un ambiente donde el espacio íntimo y la privacidad son prácticamente inexistentes, las normas no formuladas se erigen como el pilar fundamental de la vida en comunidad. Una de las más esenciales es sencilla pero inquebrantable: la política queda prohibida como tema de conversación. La dotación llega de cada confín del país cargando distintas ideologías, convicciones y trayectorias vitales. Dentro de un cilindro de acero a cientos de metros bajo la superficie, cualquier debate encendido puede fracturar el frágil equilibrio del equipo. Por eso la atención permanece enfocada en lo que importa: la misión, la camaradería y salir adelante juntos. El silencio también porta su propio mensaje de consideración. Siempre hay alguien en pleno descanso y cualquier sonido superfluo equivale a una intrusión. Aprender a entornar las puertas con delicadeza, a comunicarse casi en voz baja y a desplazarse con sigilo no es algo opcional, sino parte del adiestramiento no oficial que cada integrante interioriza en los primeros días a bordo. Los pasillos son tan estrechos que transitar por ellos se convierte en una especie de danza improvisada. Cada marinero desarrolla un instinto casi natural para sortear hombros, inclinarse, girar o hacer una pausa en el instante preciso. En esa coreografía submarina, la conciencia del espacio ajeno resulta tan vital como el respeto por el tiempo de cada uno. Las duchas son breves, funcionales y sin ningún derroche. Aunque los submarinos tienen capacidad para generar su propio suministro de agua dulce, consumir menos, implica menos ruido mecánico, menor necesidad de mantenimiento y una discreción más efectiva. Cada litro tiene su valor y ningún tripulante lo ignora. Pero tal vez lo que más sacude por dentro es la hermandad. A bordo no existen los desconocidos. Cada persona comparte las mismas molestias, las mismas restricciones y los mismos peligros. Nadie ocupa un escalón superior al del resto. Esa sensación de unidad, de saberse integrado en un círculo exclusivo de confianza absoluta, es lo que convierte a estos hombres y mujeres del mar en una familia irrompible en las profundidades. En el interior de un submarino, el margen de error es inexistente. Cada detalle está medido con precisión absoluta. Las válvulas están identificadas, los procedimientos han sido repetidos innumerables veces, y aún así, ni la tecnología más avanzada, ni la preparación más exhaustiva eliminan el peligro latente. Cuando algo sale mal en las profundidades, las consecuencias pueden ser instantáneas y fatales. Un caso que ilustra esto con claridad ocurrió en abril de 1945 con el submarino alemán U-1206, dotado de un innovador sistema de descarga de residuos a presión. El comandante, que carecía del adiestramiento necesario, quiso operar el inodoro por cuenta propia. En medio del desconcierto, él y un técnico accionaron las válvulas incorrectas.
Las consecuencias no tardaron en llegar. Agua salada mezclada con desechos inundó el compartimiento, alcanzó las baterías y liberó gas cloro, un veneno de efectos fulminantes. No hubo alternativa. El submarino tuvo que emerger de inmediato para ventilar sus espacios justo en una zona bajo vigilancia de la aviación británica. El desenlace fue catastrófico. La nave fue atacada, gravemente averiada y finalmente destruida por su propia dotación. 46 hombres lograron sobrevivir, pero cayeron prisioneros, todo como consecuencia de un error humano con repercusiones devastadoras. Aunque este tipo de incidentes son hoy extraordinariamente infrecuentes, continúan dejando huella en la cultura submarina. Por ello, la instrucción de la tripulación es de una exigencia casi obsesiva. Cada submarinista debe dominar a fondo el funcionamiento de todos los sistemas del buque, no únicamente los correspondientes a su especialidad. Ante una emergencia no existen roles exclusivos. Todos han de estar en condiciones de actuar. Simulacros de incendio, averías eléctricas, colisiones, brechas en el casco o incluso hipotéticos ataques nucleares forman parte de los ejercicios habituales. En un entorno donde el exterior representa una amenaza constante, la preparación es la única salvaguarda real. Cada integrante de la tripulación lo asume con plena conciencia porque en el fondo del mar no hay cabida para la improvisación. La seguridad se sustenta en el conocimiento, la disciplina y por encima de todo, en la confianza ciega entre compañeros. En las profundidades no tienen cabida los héroes individuales, solo existen equipos que actúan como una mente colectiva. Ser submarinista no es simplemente una profesión, sino una vocación. Un compromiso genuino con una forma de vida que demanda temple mental, equilibrio emocional y resistencia física. Vivir meses sin luz natural, sin sentir el aire en el rostro ni escuchar el sonido de un pájaro puede resultar inconcebible para la mayoría de las personas, pero para estos hombres y mujeres forma parte inherente de su misión. La pregunta que surge inevitablemente es: ¿qué los sostiene? ¿Qué razón los lleva a escoger esta vida? La respuesta reside en el sentido de propósito. Los submarinistas saben que su trabajo es esencial para la seguridad de su país. Navegan en el anonimato, recaban información de valor estratégico, protegen corredores clave y en numerosos casos transportan armamento nuclear como componente de una estrategia de disuasión a escala global. Su presencia imperceptible pero contundente basta para modificar el equilibrio de fuerzas en una región entera. Sin embargo, el espíritu de estos guerreros no se forja únicamente en el cumplimiento de la misión, sino también en la vida cotidiana. Aprenden a hallar satisfacción en los gestos más simples, una mano de naipes, una broma compartida, una película vista en algún rincón del compartimiento. La camaradería se transforma en refugio, la rutina en sostén psicológico y la disciplina en pilar de su equilibrio interior. Muchos descubren en sí mismos una fortaleza que jamás habrían imaginado poseer. Aprenden a razonar con lucidez bajo presión, a tomar el mando cuando la duda paraliza a otros y a conservar la serenidad cuando todo parece desmoronarse. En esas circunstancias límite, lo humano adquiere un valor extraordinario. Regresar a la superficie tras una patrulla submarina es como renacer, sentir el sol sobre la piel, respirar aire libre, contemplar el horizonte sin que el metal lo enmarque. Son experiencias que se viven con una intensidad capaz de transformarlo todo. Aunque el cambio más hondo ocurre en el interior porque nadie vuelve siendo el mismo después de haber habitado el silencio bajo las olas.